Gracias por continuar en tu programa Transfórmate, el arte del cambio. Y bueno, pues en el primer bloque Karen y León nos estaban hablando de esos hábitos y cómo esos hábitos repercuten en nuestra vida, pero en un momento dado, ¿cómo podemos empezar a darnos cuenta? ¿Cómo podemos empezar a que, una vez que ya me di cuenta, tratar de distinguir entre los hábitos que sí son benéficos en mi vida, los que no, y estos que no, cómo los puedo empezar a trabajar para cambiar? Y bueno, creo que en esto la programación neurolingüística es una herramienta importante para poderla llevar a cabo, ¿no? Efectivamente, sí. Mencionabas antes de irnos al corte, en un momento de ira de una persona, cómo puede hacer un cambio rápido. Afortunadamente tuve el gran gusto de leer en un fantástico libro que se llama Manifiesta la grandeza que hay en ti, un capítulo que se llama Abastecimiento para la prosperidad. Y ahí dice, si quieres cambiar rápidamente, una de las estrategias, no es la única, una de las estrategias es crear una nueva línea de pensamiento. Al crear una nueva línea de pensamiento en ti, por ejemplo, esa nueva línea de pensamiento puede ser: soy una persona tolerante, condescendiente, comprensiva y respetuosa para mí y para los demás. Y si esa nueva línea de pensamiento la repites, forma ya parte de tu inventario personal. Esa es una estrategia. Pero programación neurolingüística va mucho más allá. Es decir, programación neurolingüística, puesto que sus raíces, de donde abreva, es precisamente del modelamiento de tres grandiosos psicólogos, de tres psicoterapeutas, lingüistas, que en su momento fueron ejemplares y que siguen siendo ejemplares, nos propone una metodología muy especial precisamente, que se llama reencuadre. Y es muy interesante cómo surge, por ejemplo, la programación neurolingüística, antes de entrar a ¿qué es la programación neurolingüística? ¿Qué es? Mira, la programación neurolingüística es una serie de técnicas, de herramientas que nos permiten estudiar y entender pues las experiencias subjetivas que tenemos, cómo se van formando y la estructura de pensamiento que vamos teniendo cada uno de nosotros para filtrar la realidad, porque la realidad puede ser distinta para ti, para León, para mí, para las personas que nos están viendo en este momento. Cada quien tiene distintos filtros de percepción, a través de los cuales va haciendo una concepción del mundo, de las ideas, de su propia personalidad, y entonces la programación neurolingüística nos permite entender estos procesos, entender los míos, los propios, pero también los de los demás. Y esto nos da una superventaja que puede ser pues el entender el mundo de una manera más amplia, ver el mapa de una manera más extendida. Esto quiere decir que todas estas percepciones son válidas, porque son las percepciones individuales. Por lo tanto, mi percepción es válida, aunque sea diferente a la tuya, pero la tuya es válida, aunque sea diferente a la de León, pero la de León es válida por esos filtros que cada uno de nosotros tenemos. Efectivamente. Y es parte de lo que se encarga la PNL, como comúnmente se le dice, la programación neurolingüística. Efectivamente. Como parte de arranque. Exactamente. Y el reencuadre es precisamente una técnica de la programación neurolingüística que nos permite cambiar creencias, actitudes, estados mentales con respecto a una situación, a un hábito, ¿verdad? A un evento al que siempre estamos reaccionando de la misma forma. Y esta técnica de veras es muy poderosa para cambiar estos hábitos y situaciones. Esto quiere decir que el reencuadre es uno de los temas importantes dentro de la programación neurolingüística, como parte para darnos cuenta de la forma en que venimos actuando, comportándonos, de la forma que hablamos, de la forma que razonamos, a través de todos esos filtros, para de ahí determinar qué es lo que yo tengo que hacer. Y una herramienta es el reencuadre. Efectivamente. ¿Sí? Este reencuadre, el cual nos platicaba Karen, es una de las técnicas más antiguas de programación neurolingüística y surge de una manera muy interesante. Richard Bandler y John Grinder, quienes son los coautores de programación neurolingüística, decidieron aprender y modelar, como decíamos hace rato, y en específico fueron a vivir a casa de Milton Erickson, considerado el hipnólogo clínico más importante del siglo pasado. Entonces fueron a vivir con él, lo recibió, y en la mañana
veían, observaban, escuchaban las intervenciones psicoterapéuticas que hacía Milton Erickson. En la tarde se reunía con Milton Erickson, Richard Bandler y John Grinder para dilucidar cómo le hacía Milton Erickson, cómo le hacía para ese cambio de conductas, qué frases utilizaba, qué estrategias, y a través de eso empezaron a surgir las ideas de lo que está haciendo es un reencuadre, está reencuadrando precisamente la conducta de las personas. Es poderosísimo el reencuadre. El reencuadre vendría a ser, por ejemplo, un sinónimo de reinterpretar una situación. Sí, mira, desde el punto de vista, por ejemplo, fotográfico, ¿no? Un fotógrafo va a tomar una fotografía y la puede tomar, pero cuando quiere hacer un reencuadre, ve cuál es el mejor ángulo, ¿sí? No el que siempre ha venido utilizando, sino que a lo mejor pone algún filtro o pone una luz adicional, o le pide a la persona que se mueva para encontrar la mejor opción para su fotografía. Entonces, un reencuadre llevado precisamente al aspecto psicológico, efectivamente, es un hecho, una conducta, pero entonces puedes cambiar precisamente o el entorno, o el significado, o el contenido de esa conducta, de ese hábito, para que sea productiva para ti. O sea que son tres aspectos los que se pudieran modificar a tres: el entorno, el contenido y el tercero el significado. El significado que tiene para ti. Sería el entorno, el contenido o el significado. ¿Y todo esto en qué consiste? Bueno, pues mira, a mí me gustaría comentarte que, por ejemplo, el reencuadre, de alguna manera, todos lo hemos hecho. En algún momento de nuestra vida lo hemos hecho. De hecho, perdón que te interrumpa, hace un rato antes de iniciar la sesión nos reencuadraron, ¿no? Nos movieron aquí Sí. precisamente para entrar en imagen, ¿no? Ajá. Por eso fue físico. De la mejor manera, ¿verdad? Sí, Exactamente. Y como te decía, todos en algún momento lo hemos hecho. Incluso hay dichos de la sabiduría popular que todos conocemos, que nos los pueden enseñar. Por ejemplo, cuando tienes un problema muy fuerte y llega alguien y te dice, no te preocupes, todo tiene solución, menos la muerte. Sí. Pues ya estás como reencuadrando, ¿verdad? Sí. O de repente a lo mejor pierdes algo y te dicen, mira, ya, de lo perdido, lo recuperado. O estás bien, no te pasó nada. Estás bien, no te pasó nada. Bueno, qué bueno. Y una muy común, que hasta en canciones la podemos ver, esa de que si la vida te da limones, aprende a ser limonada. ¿Qué tal? Eso es reencuadrar. Claro, y todos lo hemos hecho. Hay una frase de Viktor Frankl que a mí me llama mucho la atención, porque él decía que al ser humano se le puede quitar todo. ¿Y quién mejor que él para haberlo experimentado, ¿no? Claro. La pérdida de la familia, de las posesiones materiales, de la salud, de todo. Y la forma en que fue todo. Y la forma tan violenta. Y sin embargo él decía que aparte de todo esto, hay algo que no le puedes quitar al hombre, que es una libertad esencial, y es la actitud ante cualquier circunstancia. Entonces eso es verdaderamente lo que nos puede ayudar a darle un significado distinto a aquellas experiencias, a aquellas situaciones que a lo mejor nos están molestando, estorbando o que no nos dejan avanzar en la vida. Ahora, es muy bueno esto, porque pues al final de cuentas yo creo que atreviéndome a utilizar una generalización, que en PNL procuramos no utilizarlas, pero yo creo que todas las personas pues hemos pasado por situaciones de crisis, por situaciones personales que nos han llevado pues a estar en estados de ánimo pues de tristeza, de duelo, etcétera. Y qué mejor cuando alguna persona o inclusive uno mismo reinterpreta esa situación, ve la situación de una forma diferente, precisamente para ver de que bueno, pues hay más cosas que eso, que sí, que en un momento dado hay que vivir el duelo, hay que vivir la tristeza, etcétera, hay que darnos el tiempo para todo, pero no es el fin del mundo, hay más cosas por hacer, ¿no? Y le damos vuelta a la página. Exactamente. A propósito de lo que acabas de comentar, Álvaro, dicen precisamente Richard Bandler y John Grinder, es importantísimo tener tantas opciones como seas capaz de imaginar, que tu mente creativa te dé distintas opciones.
distintas opciones para una nueva conducta. Dicen Bandler y Grinder, si solamente tienes una opción, eres un robot. Un robot. Un robot. Si tienes dos opciones, seguramente estarás en una disyuntiva. Pero si haces que surjan de ti por lo menos 3 o más opciones, tendrás la flexibilidad de seleccionar aquella que más te convenga. Pues parte del reencuadre es precisamente apoyar para que la persona haga surgir de su parte creativa, de su mente creativa, por lo menos 3 opciones que pudieran sustituir al antiguo hábito que quiere ya cambiar. Fíjense qué importante es todo esto que nos están comentando Karen y León, porque en muchas ocasiones, sobre todo en momentos de quiebre, en momentos de crisis, pues nos concentramos exclusivamente en una sola situación, que generalmente es la situación pues negativa, la situación de dolor, y que bueno, como decíamos, pues se vale en un momento dado vivirla, pero también se vale sanarla, no permanecer ahí. ¿Y cómo la podemos empezar a sanar? Cuando nos damos cuenta de esta situación y entonces empezamos a cambiar el significado de la situación, empezamos a ver de que, bueno, pues simple y sencillamente, por ejemplo, en el caso de un duelo, pues así es la vida y así es la muerte, y formamos parte de esta humanidad en donde en un momento dado nos va a tocar a todos llegar, independientemente del apego, del cariño, del amor que se le tenga a una persona. En otra situación de crisis, bueno, las cosas se dan por algo, y en muchas ocasiones así se dice, ¿no? Algo mejor va a venir, cuando te cierren una puerta, otra se va a abrir. O sea, todo este tipo de detalles que al final de cuentas, como bien se comentaban, todos estamos haciendo reencuadre en todo momento, tanto con otras personas como con uno mismo. ¿Qué elementos debo de tener yo mismo para, independientemente que haya otras personas a mi alrededor que vengan y me reencuadren de esa forma, aún sin saberlo, yo conscientemente poderme reencuadrar? ¿Qué tendría yo que hacer? Hay muchas estrategias de reencuadre. Posteriormente hablaremos sobre el reencuadre en 6 pasos. Pero una de las estrategias es lo que se denomina sleight of mouth. Es decir, de alguna manera patrones lingüísticos. Esto lo estudió muy bien, lo ha seguido estudiando Robert Dilts. Y dice, es tan sencillo, por ejemplo, si una persona dice, lo intento, pero siempre llego tarde. La estrategia ahí, inmediata, rápida, es, ¿por qué no inviertes precisamente las frases? Es decir, deja en el centro el pero tu fraseología cámbiala. Lo que decías al principio, ponlo ahora al final, y tú lo decías al final, ponlo ahora al principio. Entonces quedaría la nueva frase. Siempre llego tarde, pero lo intento. ¿Qué sucede? Hay un cambio en la mentalidad, ¿no? Hay cambio en la mentalidad porque queda en la mente de las personas y sobre todo del mismo individuo lo que está escuchando y pronunciando exactamente al final. Es uno de los muchos reencuadres. Otro reencuadre, precisamente de patrones lingüísticos, es lo que se llama precisamente partirlo en pedazos. Chop down, fragmentar. Si tienes un problema de un hábito, no lo generalices, al contrario, aterrízalo, y es una de las estrategias precisamente de Alcohólicos Anónimos. No voy a decir que de aquí en adelante ya nunca más voy a tomar, no, solo hoy. Solo por hoy. Solo hoy. Entonces, que dicen chop down, una fragmentación. Es una de las posibles estrategias. Sí, aquí ya en ese caso nos quitamos de palabras del nunca, del siempre, que al final de cuentas, bueno, pues es muy tan abierto y tan cerrado como cada uno deseemos, ¿no? Así es. Pues yo creo que, todos estos conceptos son demasiado interesantes y sobre todo nos llevan a una reflexión personal que cuando empezamos a hacer un trabajo personal para superarnos, un trabajo personal que vaya enfocado hacia modificar algunos de los aspectos de nuestra personalidad, algunos de los aspectos de nuestro día a día, simple y sencillamente, fíjate cómo con estas estrategias tan sencillas y que las podemos empezar a llevar a cabo, esto que nos mencionaba León, de empezar a modificar el orden de las palabras
de acuerdo a como lo venimos diciendo. Simplemente ese ejercicio cambia totalmente el sentido y el significado con las mismas palabras, pero de lo que estamos diciendo, y eso va a traer un beneficio para ti. Tenemos que ir a un corte del canal. Te recuerdo las redes sociales tanto del canal como de un servidor. Aquí es www.planeta2013.tv, en Twitter estamos como @planeta2013, el de un servidor es @AlvaroPatricioP, en Facebook me localizas como Álvaro Patricio, y las redes sociales de Karen y de León están apareciendo en el cintillo de aquí del canal. Así es que vamos a un corte, no te vayas, regresamos a tu programa Transfórmate, el arte del cambio.